Buenos días, mi nombre es Liliana Vera, soy licenciada en Informática Empresarial. En esta ocasión les voy a estar acompañando con el módulo de base de datos. A continuación les presento algunos de los temas que abarca la unidad 1. Por ejemplo, cómo ser el concepto de base de datos, componentes de base de datos, qué es un DBMS, funciones de DBMS y algunas herramientas para la base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de información perteneciente a un mismo contexto o un problema, que está almacenada de forma organizada en ficheros. Es decir, una base de datos está organizada mediante tablas que almacenan información concerniente a un suceso o a un objeto. Los componentes principales de un sistema de base de datos vienen a ser los programas y aplicaciones, los usuarios, las informaciones, el equipo y el DBMS. El DBMS viene a ser un sistema gestor de base de datos. Esto es un conjunto de herramientas que facilitan la consulta, uso y actualización de la base de datos. Por ejemplo, cuando un usuario realiza una petición a la base de datos, el DBMS lo que hace es lo interpreta y analiza, ejecuta las operaciones y devuelve un resultado. Alguna de sus funciones es permitir que los usuarios puedan almacenar datos y acceder a ellos y actualizarlos de forma sencilla y con un gran rendimiento. Además, no permite operaciones que dejen datos incompletos o incorrectos. Así también garantizan la integridad de datos respetando las reglas y restricciones. Incorporan, incorporan herramientas para la protección y restauración de informaciones en caso de que ésta se pierda. Además, proporciona un diccionario de metadatos que contiene el esquema de base de datos. Así también permite la concurrencia, es decir, que varios usuarios trabajen sobre el mismo conjunto de datos. Permiten el uso de transacciones, garantizan que todas las operaciones de transacciones se realicen correctamente. En caso de alguna incidencia o en caso de algún error, se puede deshacer o dar un paso atrás a los cambios que se hayan hecho en la base de datos sin tener ningún problema. Algunas de las herramientas que se pueden utilizar para la creación de base de datos, acá tenemos algunos ejemplos, pero además de estos existen varios en el mercado que pueden ser utilizados con el mismo fin. El diseño de modelado de base de datos es la parte en la que sirve para organizar cómo van a estar relacionados los datos entre sí. Como ejemplo tenemos SAP, Power Design, DB Design, Glyphy. El servidor de base de datos vendría a ser el que sirve para organizar las informaciones mediante tablas, índices, registros. También vendría a ser como el lugar en donde están almacenadas las informaciones de la base de datos o la base de datos en sí. Algunos ejemplos tenemos SAMP, tenemos MySQL, tenemos Postgres, SQL. SQL vendría a ser como el lenguaje de la base de datos. La herramienta Power Design es una herramienta de modelado colaborativo desarrollado por SAP. Tiene como soporte o está preparado para poder crear un modelado de proceso de negocios, un modelado de almacenes de datos, así también, por ejemplo, la generación de códigos. Tenemos
SAMP, SAMP es un servidor independiente de plataforma. Es un software libre, o sea que se puede adquirir sin ningún tipo de pago y consiste principalmente en el sistema gestor de base de datos MySQL. O sea, es un sistema gestor que trabaja exclusivamente con el lenguaje SQL. Bueno, estas son algunas de las herramientas que se pueden utilizar para la creación de base de datos. Esto es todo. Muchas gracias.